Sí, perfecto, lo tenemos enganchado. Teníamos ahí algún problema técnico. Ahora sí, vamos con la presentación. Bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Ahí vamos con la presentación formal porque el 22 de julio se conmemoró el Día Mundial del Cerebro. Esta fecha busca concientizar sobre la importancia del cuidado del cerebro a lo largo de la vida y promover la prevención de enfermedades neurológicas. Tenemos en comunicación al doctor Marco Javier Pose, él es neurólogo infantil, parte del equipo del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Italiano y médico de planta del Hospital Churruca Vizca. Así que, Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buen día a todos, un gusto. Bueno, primero que nada, Marcos, hablar un poquito de esto, ¿no? De la fecha y de la importancia de empezar a hablar de ciertos temas, no solo por ahí en las generaciones más o en las edades más avanzadas, sino también en los chicos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el cerebro es la computadora de nuestro cuerpo que se encarga de organizar y coordinar todas las actividades. Y en los niños, el desarrollo cerebral y los estímulos que el niño sienta en los primeros años va a ser totalmente importante para su desarrollo futuro. Claro. Es, sin duda, bueno, yo me dedico a eso, pero es sin duda el órgano que se va a encargar de todas las características y nuestras capacidades a futuro. Imagino que la actividad cerebral de un chico y el desarrollo día a día debe ser realmente increíble, ¿no? Hay que saber que los primeros años de vida es la etapa más importante en el cual el cerebro tiene un crecimiento muy vertiginoso, donde se forman millones de conexiones entre neuronas. Claro. Es lo que nosotros los neurólogos llamamos la sinapsis. Y por supuesto que estas conexiones después se van a ir puliendo según las experiencias que el niño tenga. Uh-huh. Digamos, es una etapa que llamamos de altísima plasticidad cerebral. Pensemos que lo que el niño ve, escucha, toca, siente, va a dejar huellas muy profundas en cómo se van a organizar a posterior esos circuitos cerebrales. Yo siempre planteo que quizás el cerebro lo tenemos que pensar como una esponja, más en el cerebro en el desarrollo infantil. Va a absorber todos los estímulos y eso va a hacer que se formen millones de conexiones nuevas todo el tiempo. Mirá, los primeros 3 años, para que dimensionemos, es la etapa donde se generan más sinapsis neuronales de las que se van a usar a lo largo de las vidas. Y esta sobreproducción de sinapsis que tiene el cerebro después se van a ir afinando según el estímulo que el niño reciba. ¿Está bien? Por ejemplo, pensemos en el bebé que escucha canciones, siente caricias de los padres, ve caras que le sonríen y explora con las manos, explora con las bocas. Ese bebé va a crear redes neuronales muy ricas. Y esto es lo que nosotros llamamos la plasticidad neuronal. Y por último, mira, sí. hay un estudio, sí, claro, que es muy bueno, que demostró que los niños que a los 2 años los padres le leen todos los días, les cantan canciones, cuando llegan a los 4 años tienen un vocabulario muchísimo más amplio de aquel niño que quizás no recibió esa estimulación diaria. Claro, y respecto de esto, no sé si hay alguna referencia científica, imagino que sí, de esta idea de, por ejemplo, cuando el bebé está en la panza, digamos, se le pone música o se le lee, ¿eso también es importante? ¿Hay pruebas científicas al respecto de la actividad cerebral? Y pensar que el desarrollo del sistema nervioso central empieza a los 18 días de vida dentro de la panza, cuando el bebé tiene apenas menos de 1 centímetro. Y todos los estímulos, ya sean los padres que le hablan, las canciones, todo eso va a ayudar al desarrollo ya dentro de la panza del niño. Y eso hay un montón de estudios que lo demuestran y los avalan. Claro. En el caso... Sí. En el caso, no sé si vas a consultar, pero en el caso, ¿qué impacto tiene en el uso excesivo, por ejemplo, de las pantallas? Porque o qué edad recomendás que se pueda realmente un niño tener una pantalla, y si eso también científicamente está comprobado de que le genere algo a nivel cerebral. Bueno, las pantallas, digamos, en lo que hacemos neurodesarrollo en el consultorio día a día, nosotros las tenemos como quizás un causante de muchas dificultades en el desarrollo. La clave de lo que vos dijiste, que el problema de las pantallas es el uso excesivo o quizás el uso sin supervisión. Pensemos que cuando un chico pasa muchas horas frente a ya sea una tablet, un celular o la tele, está dejando de lado actividades que son insustituibles para él, como ya sea jugar al aire libre, interactuar cara a cara con las personas, manipular objetos, y eso después se va a traducir en menos desarrollo del lenguaje, porque el niño no conversa ni escucha a otros, en dificultades de atención, porque se acostumbra a los estímulos muy rápidos y cambiantes de las pantallas, e incluso también problemas del sueño, porque se sabe que la luz azul de las pantallas va a alterar el ritmo circadiano.
Yo siempre digo que las pantallas en sí no son malas, eso es claro, pero sí no tienen que ocupar el lugar de la experiencia real. O sea, hay que usarlas como una herramienta de aprendizaje y quizás no como una niñera. O sea que si el niño, por ejemplo, duerme mal o, bueno, esto no tiene el lenguaje o no adquiere rápidamente las palabras o habla poco, digamos, pueden ser un llamado de atención, imagino, para los padres, para los abuelos, para los profesores. Mira, tengo el ejemplo de un paciente de 3 años que vi hace poco que venía por retraso de lenguaje. Y al interrogar a los padres, tenía un sueño muy fragmentado, se despertaba varias veces por noche, y eso por supuesto le repercutía un montón en todo el grupo familiar, en el sueño de los padres, en la organización de los padres. Y al interrogar un poco los hábitos del niño, era un niño que veía videos casi toda la tarde. Después de hablar con los papás, explicarles la importancia, y los padres poniendo actitud en hacer un cambio en la organización del estilo de vida, reduciendo el tiempo de pantalla, empezar a salir a la plaza, a leerles cuentos, en pocos meses el niño empezó a hablar mucho más y a dormir mejor, y eso es algo que se ve todos los días. Doctor, y estamos justamente en momento vacacional, en momento en donde los niños están en sus casas. Imagino que este tipo de actividades que recién mencionaba, ir a la plaza o salir a jugar o hacer un deporte, imagino que son las recomendadas, pero ¿qué otras más le podemos contar a los padres como para, en estos momentos, que la tablet o que la computadora no sea justamente la niñera y sea simplemente un momento durante el día? Las vacaciones es una etapa difícil porque los niños están de vacaciones, los padres muchas veces tienen que seguir trabajando. Es todo un desafío caer en la tentación de las pantallas para tener al niño controlado. Nosotros siempre recomendamos actividades simples y cotidianas del día a día. Cocinar juntos, leerles cuentos, hacer manualidades, obviamente salir a caminar, juegos de mesa, juegos de movimiento, todo lo que involucra en el niño el cuerpo, la creatividad, el intercambio social va a ayudar y va a nutrir el cerebro. Perfecto. Y en ese sentido, también, ya te dejo ahí, cuando mucho se busca o se trata de que el chico por ahí no esté aburrido o no todo el tiempo que esté con algo, ¿es positivo también darle tiempo como para que se aburra, entre comillas, o es necesario estar todo el tiempo dándole actividades como para que esté ocupado? Bueno, esa pregunta es muy buena porque es algo que yo les digo a los papás muy seguido y se sorprenden. La frase dejen que su hijo se aburra, eso es clave. Piensen que el aburrimiento es el motor de la creatividad. Claro. Cuando un niño dice me aburro y el padre no le da inmediatamente una pantalla, el cerebro del niño empieza a buscar qué hacer con lo que tiene a mano. Quizás te arma una casita con almohadones, inventa un juego de muñecos, se pone a dibujar. Punto aparte, quizás nosotros los que somos más 30, más 40, quizás cuando éramos más chicos no teníamos accesible la pantalla y estábamos obligados a usar la imaginación porque no teníamos otra opción. Entonces, lo importante es aprender a tolerar ese aburrimiento y transformarlo en algo creativo que favorezca la imaginación y la capacidad de resolver problemas, que es lo que quizás los neurólogos llamamos la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué recomendación? O sea, no sé, estoy criando a mi hijo y veo algo que me llama la atención. A veces uno se lo comenta al pediatra, el pediatra lo ve muy poco al niño en un control y capaz que no puede llegar a un análisis. ¿Vos recomendás que si, no sé, vemos un retraso en el habla, que consideramos que haya que atender? ¿Se puede consultar con un neurólogo directamente? ¿Cuáles son tus consejos? ¿Cómo llevamos adelante eso que nos llama la atención? Está bien, está claro, la pregunta es buena porque sí hay conductas que quizás deberíamos estar atentos, que nos llamen la atención. Siempre el primer médico que tenemos de acceso es el pediatra, que es el que nos controla, y probablemente es el pediatra el que nos oriente y nos derive hacia el neurólogo. Las cosas que tenemos que estar atentos: si un niño que antes miraba a los ojos, deja de hacerlo, deja de mirar. Si cuando quiere algo no señala para pedir o para mostrar algo. Si un niño que estaba hablando pierde palabras que ya decía. O incluso en relación con las pantallas, si al quitarlas el niño se pone extremadamente irritable, difícil de controlar, y uno ve que el niño siempre prefiere las pantallas a jugar con otros niños. Estos signos nos tienen que poner de alerta. Obviamente no significa un diagnóstico por sí solo, pero sí son motivos para consultar al pediatra y valorar la derivación a un posible neurólogo infantil. Lo impresionante, doctor, de todo esto es que, claro, uno piensa, y por ahí, tampoco para ponerle tanta carga negativa, pero digo, en la acción de darle un teléfono o de darle una tablet,
uno de alguna manera está condicionando también el cerebro de esa persona, de su humano, a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, darle la importancia que tiene, ¿no? De esto, de darle momentos de creatividad, de buscarle actividades que no tengan que ver solamente con pantallas, que le permita el vínculo con otros niños de su edad. Me parece que es importante todo eso también, ¿no? Sí, sin duda, y eso quizás es una tarea nuestra también como profesionales de la salud, pediatro, que es el que tiene el acceso más directo a los padres, en orientarlos y guiarlos, porque la realidad es que muchas veces los papás no saben o no tienen en claro las consecuencias del uso de pantalla, y es verdad que las pantallas es una herramienta fácil para controlar al niño, porque el niño queda muy fijo a la estimulación constante de la pantalla y muchas veces no se miden las consecuencias. Claro. Y respecto de los cuidados, por ahí entiendo que no es estrictamente el área, pero digo que a medida que estos niños van creciendo, se van haciendo adolescentes, digo, ese cuidado tiene que continuar. Entiendo que es más difícil, pero tiene que continuar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, la Academia Argentina de Pediatría, y muy en común con las sociedades internacionales, recomienda por edades, por ejemplo, evitar el uso cero de pantallas hasta los 2 años. Y a partir de los 2 años se puede empezar a usar la pantalla de forma quizás más limitada y siempre acompañado por un adulto que explique, dialogue sobre lo que el chico está viendo. Por ejemplo, si vamos a ver un capítulo de algún dibujo educativo, y luego los papás trabajarlos y comentarlos juntos, ¿viste? Lo que el personaje ayudó, qué opinas sobre lo que hizo el personaje, qué harías vos con lo que el personaje hizo, para que esto se convierta en un punto de partida para la interacción y no en un sustituto. Claro. Y esto de las imágenes que pasan por ahí, que son muy estridentes para llamarles la atención, ¿eso puede generar en los chicos, si no son videos realmente que estén catalogados como para niños de 2 años, pueden alterar cerebralmente a los chicos? ¿O sucede esto que habías comentado de que no pueden dormir? ¿Puede ser por un video determinado? Hay que saber, hay que entender que el chico en los primeros años de vida muchas veces no diferencia lo que es real de lo que es imaginación o pantallas, y muchas veces confunde situaciones. Lo que se ve muy común en los niños que usan pantalla, más los que tienen tablet o celular, donde él tiene la mano, la posibilidad de hacer el cambio constante del estímulo, cambiar de video en video, de movimiento en movimiento, es que la atención se altera un montón. El niño se acostumbra a estímulos rápidos, breves, cortos, y después se ve cuando el niño tiene que sostener la atención, ya sea en el jardín, en actividades al aire libre, el chico le cuesta un montón la atención. Y tenemos el niño que nos cae al consultorio porque es inquieto, impulsivo, disperso, que no presta atención, y las pantallas son una de las causas más comunes de ver en esas causas. Y entiendo que no es la palabra exacta, pero es casi adictivo, porque cuanto más necesaria es ese estímulo rápido y permanente, después más lo necesita, porque no encuentra otra posibilidad de divertimento que no sea esa. Claro, es lo que un poco me mencionaba antes, el niño no sabe aburrirse, claro. Entonces está constantemente ante la necesidad de algo, el estímulo lo tiene ya, y eso genera que el chico no tenga creatividad, no tenga imaginación, le cueste mucho organizarse, imaginar, planificar, inventar, jugar, porque está acostumbrado al estímulo ya fácil, sentado, digamos, y sin necesidad de movimiento ni imaginación. Claro. Se me dispara por ahí que tenemos que poner límites, ¿no? Que nos cuesta mucho a la generación nueva de padres el hecho de poner un límite, que en realidad lo que estamos haciendo es mejorando la calidad de vida futura, ¿no? Porque es el cerebro del niño, entiendo eso. Creo que es así. Pero por otro lado también quiero saber si es mito o verdad el tema de la alimentación, si se puede mejorar desde la alimentación también el desarrollo del cerebro. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, en relación a la alimentación, a mí me pasa mucho con pacientes que tienen alguna alteración en el neurodesarrollo. Los padres caen mucho en el Internet. En el Internet hay un montón de cosas que se dicen sobre un montón de tipos de alimentos distintos, alimentos sin caseína, sin gluten, aportes de omega, un montón de suplementos nutricionales, y uno se tiene que basar mucho en lo que está en la bibliografía, en lo que los estudios avalan. Lo que la bibliografía a nivel internacional avala es que el niño tiene que tener una dieta completa, normal como cualquier otro niño. Por supuesto que sin los excesos de azúcares. Sabemos que el exceso de azúcares al chico lo activa, lo pone mucho más hiperactivo. Pero una dieta normal, completa, variada, es suficiente para un desarrollo normal de cualquier niño. Doctor, ya como para ir cerrando, ¿alguna recomendación? Muchas de ellas ya las dio, pero quizás hacer un resumen rápido de lo más importante
alguna recomendación que tengamos que hacer y que no tenemos que hacer en los primeros años. A ver, quizás es una frase cliché, pero yo lo que diría es que el mejor alimento para el cerebro infantil no está ni en la pantalla, ni en un juguete caro, está en lo simple, en la mirada, en la voz, en la presencia de un adulto que acompañe con afecto y tiempo de calidad al niño. Pensemos que el cerebro infantil se va a desarrollar mejor en un entorno seguro, afectuoso, rico en experiencias reales. Ese es el mejor regalo que pueden hacerle los padres a su hijo para el futuro. Bien, doctor. Muchas gracias. Está buenísimo saber un poquito más de estos temas y además son temas que son muy del presente y que nos sirven a todos los que están escuchando y sobre todo en esta época de vacaciones también. Así que muchas gracias por su entrevista y además por su labor aquí en la Policía Federal y en la medicina en general. Para nada, cuando quieran, aquí estamos. Hablábamos con Marcos Javier Pose, él es neurólogo infantil.